Crees que la verdad inmutable, la esencia misma de tu ser, está oculta en los más intrincados pergaminos antiguos, en fórmulas místicas que exigen años de descifrado, o en la complejidad de ritos esotéricos que pocos pueden alcanzar. Esta misma creencia, buscador incansable, es la trampa más astuta que el ego ha tendido en tu camino espiritual. Te seduce con la ilusión de una virtud aparente en la dificultad, en la constante búsqueda externa que promete una iluminación que, paradójicamente, ya reside en lo más simple de tu existencia. Yogananda, con la visión cristalina forjada en la sabiduría ancestral del Vedanta y los Upanishads, no te ofrecería una nueva maraña de complejidades. Él te susurraría una verdad que sacude los cimientos de tu percepción. La maestría espiritual no se forja en la acumulación desmedida de conocimiento, sino en la aniquilación de la ilusión, en el desmantelamiento paciente de Maya, a través de la repetición consciente. Piensa un momento. Tu mente, tu existencia diaria, está programada por la repetición. Repites hábitos, pensamientos, reacciones, patrones kármicos que te mantienen encadenado a una rueda de samsara personal. Cada día es, en esencia, una repetición de lo que fuiste ayer, de lo que crees ser hoy. ¿Y si te dijera que esa misma fuerza de la repetición, la que te mantiene atrapado, es también la llave dorada para tu liberación? No es una paradoja para el intelecto, es la ley fundamental del universo manifestándose en tu conciencia. El universo, el Brahman indiferenciado del cual los Upanishads hablan con reverencia, no te envía mensajes aleatorios ni te exige descifrar un laberinto. Él responde a tu conciencia, a la intención pura que proyectas con cada pensamiento, cada emoción, cada acción, y la forma más directa de moldear esa intención, de resonar con la verdad inmutable del Atman, es a través de una práctica que tu ego ha subestimado por su aparente sencillez. Este es un llamado para aquellos cuya alma está agotada de la superficialidad, de las soluciones rápidas que solo anestesian el espíritu. Si sientes que la autoayuda convencional te ha dejado vacío, que las promesas de felicidad externa son una quimera y que anhelas una base sólida de significado y propósito, entonces esta revelación es para ti. No te ofrezco píldoras de bienestar, sino una cirugía precisa de la conciencia. Es tiempo de confrontar la verdad, de mirar de frente al enemigo común, el ego, esa identificación ilusoria con el no yo que te susurra que eres tus miedos, tus limitaciones, tus posesiones. Esa voz te mantiene en la dor oculta abordada, la angustia de una identidad fragmentada, el sufrimiento de una existencia que se siente a la deriva, la constante búsqueda de un yo que nunca se estabiliza. Pero esa misma angustia, ese sentir que algo está profundamente mal, no es un defecto, sino la primera señal lúcida del despertar de tu alma. Es el gatillo emocional primario de la curiosidad mística, de un empoderamiento que nace de la urgencia de conocer tu verdad inmutable. Yogananda, el maestro que trajo la ciencia de Kriya Yoga a Occidente, no enseñaba ritos complejos para la élite. Él democratizó la divinidad, revelando que la conexión con el infinito está disponible para todos, en cualquier momento, a través de la disciplina y la devoción. El poder que reside en ti, dormido bajo capas de ilusión, es el mismo poder que sostiene los universos. Los Upanishads, esas joyas de la sabiduría védica, proclaman Tat Tvam Asi. Tú eres eso. Tú eres la conciencia suprema. Pero, ¿cómo despertar a esa verdad? ¿Cómo hacerla una experiencia viva y no solo un concepto intelectual? ¿Cómo romper las cadenas de los patrones kármicos repetitivos que te impiden manifestar tu verdadera esencia, tu Atman? Este mensaje no es para los tibios, es para los valientes, para aquellos que están listos para la batalla interior, para desenterrar los secretos más profundos de su existencia. Te propongo un camino, no una distracción. Te desafío a confrontar una verdad que tu ego ha resistido por eones.
Para empezar esta jornada de introspección radical, quiero leer tu testimonio. Comenta abajo, en una sola palabra o frase, ¿cuál es el patrón repetitivo en tu vida que más anhelas disolver? ¿Es el miedo, la procrastinación, la autoduda, la búsqueda externa de validación? Tu honestidad es tu primera ofrenda al altar del despertar. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es que la herramienta más poderosa para tu transformación no es una compleja fórmula esotérica, sino una simple y profunda técnica de 7 repeticiones que Yogananda reveló para cambiar tu vida ahora mismo. Pero, ¿por qué 7? ¿Y cómo esta aparente simplicidad contiene el poder de desmantelar la ilusión de una vida entera y revelar tu ser ilimitado, tu Atman, más allá de la cárcel de Maya? La crisis que te aborda, la que te impulsó a formular esa palabra o frase en los comentarios, no es nueva. No es un capricho del destino ni una falla personal de este momento. Es el eco de un patrón, de un ciclo que tu alma ha estado repitiendo, quizás por vidas, en su búsqueda desesperada de la verdad, siempre buscando fuera, siempre persiguiendo el próximo libro, el próximo gurú, el próximo retiro espiritual, con la esperanza de que en la complejidad de lo externo se encuentre la llave que abra la puerta a la paz inquebrantable. Es la frustración de ver los mismos obstáculos surgir una y otra vez, de sentir la misma angustia, el mismo vacío, como si una programación invisible dictara cada uno de tus pasos. Este fenómeno, esta danza de repeticiones dolorosas, no es aleatorio. Los Upanishads, cimientos del pensamiento Vedanta, nos enseñan que la realidad que experimentamos no es la realidad última, es Maya, una ilusión cósmica, un velo que distorsiona nuestra percepción de Brahman, la conciencia suprema. Y dentro de esta vasta ilusión, tu alma, el Atman individual, se enreda en los hilos del ego y el karma. El ego, el no yo, te convence de que eres tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, tus experiencias. Y en esa identificación errónea, cada acción, cada deseo no purificado, siembra una semilla kármica que florecerá en futuros patrones. Es una repetición constante, no de eventos idénticos, pero sí de las mismas lecciones no aprendidas, de los mismos apegos no trascendidos. Imagina un momento crucial en lo que Paramahansa Yogananda llamaría tu viaje astral o tu existencia pretérita. En un punto remoto de tu linaje álmico, tu conciencia, en su inocencia, se identificó con un deseo particular, con una necesidad de control o de validación externa. Quizás fue en un momento de gran desilusión, donde la fragilidad del mundo material se hizo evidente, y en lugar de buscar refugio en el Atman inmutable, tu alma hizo un voto inconsciente. Encontraré la seguridad en la acumulación, en el reconocimiento, en la lucha por el poder. O quizás fue un trauma ancestral, una herida profunda, grabada en el inconsciente colectivo de tu linaje, que sembró la semilla de la autoduda o del miedo al abandono. Desde ese punto, esa decisión, ese voto o ese trauma se convirtió en un programa subyacente, un guión que tu ego ha seguido fielmente, recreando escenarios que, una y otra vez, te llevan a la misma encrucijada emocional. Lo que no sabías entonces, y lo que tu ego se ha esforzado por ocultar, es que la repetición constante de ciertos números, de ciertas situaciones, o incluso de las mismas preocupaciones que te asaltan al amanecer, no son meras coincidencias, son los murmullos de tu propia alma, el Atman, intentando perforar el velo de Maya. Son códigos, señales sutiles, que te llaman a despertar a la verdad de tu existencia más allá de la ilusión de la forma y el apego. Tu alma sospechaba esta verdad, pero tu ego la negaba, la racionalizaba,
La descartaba como superstición o pensamiento mágico. La repetición de los números 777, 111, 333, 444 no son meras coincidencias, sino mensajes sagrados del despertar que te envían las deidades cósmicas. Y para poder percibir y entender a plenitud cada uno de estos mensajes divinos, tu cuerpo debe estar completamente sintonizado con el cosmos y la conciencia de Yogananda, y las 7 repeticiones te ayudan a lograrlo. Es en esta frustración, en esta desesperación por romper el ciclo, donde reside tu mayor oportunidad. Yogananda, al igual que los sabios de los Upanishads, nos enseñó que la solución no se encuentra en más información, sino en la desprogramación de la información errónea que habita en tu conciencia. No se trata de añadir, se trata de despojarte de la identificación con el ego, con las creencias limitantes, con los patrones kármicos que te impiden ver la realidad tal como es, que tú eres Brahman, la conciencia infinita. La arqueología de tu alma revela esto. La crisis del presente tiene raíces profundas. No es un castigo, sino una invitación urgente, una invitación a que dejes de buscar fuera y empieces a excavar dentro, porque la verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra los mecanismos de defensa de tu propio ego, que se aferra a la ilusión y resiste la verdad de tu propia divinidad. Y esta, buscador, es la primera y más crucial confrontación. ¿Estás listo para luchar contra lo que crees que eres, para descubrir lo que verdaderamente eres? La batalla real no es contra las circunstancias externas, que se repiten con una precisión inquietante. La verdadera guerra se libra en el santuario de tu propia conciencia, contra el adversario más insidioso, el ego. Este enemigo común no se revela con espadas o fuego. Se manifiesta como la duda que susurra en tu oído, el miedo que paraliza tus acciones y la resistencia que te impide ver las verdades simples que el universo te presenta. La ascensión espiritual no es una senda de paz ininterrumpida, es un embudo que se estrecha, un crisol donde cada prueba es más ardiente y el costo emocional, si te aferras a lo viejo, aumenta exponencialmente. Primer acto de batalla: la ilusión de las respuestas externas. Te has acostumbrado a interpretar los patrones repetitivos de tu vida, los mismos tipos de relaciones tóxicas, las mismas dificultades financieras, los mismos ciclos de autodestrucción, como golpes de mala suerte o defectos personales. Esta es la primera línea de defensa del ego: hacerte creer que el problema está allí fuera o que es una falla irremediable en quién eres. Los demás, aquellos que no comprenden tu búsqueda, te tildarán de soñador o de iluso. Las expectativas sociales, el clamor por la normalidad, se levantarán como muros imponentes. El mundo te desafiará a abandonar tu camino, a sucumbir a la mediocridad de la conciencia colectiva, prometiéndote una paz superficial que no es más que un sedante para el alma. Pero la sabiduría del Vedanta, encapsulada en la voz de Yogananda, te revela una verdad más profunda. El universo no te está castigando ni ignorando. De mito, hecho, está respondiendo a tu conciencia, al Atman, que es tu verdadera esencia. Cada repetición, cada patrón, es un eco de la realidad que tu propia mente subconsciente, saturada de karma no resuelto y de identificación con Maya, ha proyectado. No son señales aleatorias, son mensajes precisos, espejos que reflejan la estructura de tu propia ilusión. Cuando ves el número 7 repetirse en tu vida, en la hora, en fechas, en secuencias, no es que el universo te envíe un mensaje específico como un texto. Es tu conciencia despertando, sincronizándose con la armonía cósmica que se expresa a través de patrones numéricos. Es tu Atman intentando comunicarse contigo, intentando recordarte que eres parte de un orden divino,
que eres Brahman. Pero ¿cómo descifrar estos códigos si tu mente está en guerra consigo misma? Has validado tu dolor, has vislumbrado la raíz ilusoria de tus patrones, pero la mente, entrenada por eones para dudar de su propia divinidad, es una fortaleza. ¿Cómo puedes esperar transformar tu realidad externa si la voz interna del ego sigue gritando más fuerte que el susurro de tu propia alma? Segundo, acto de batalla. El terror del autoconocimiento. Al voltear la mirada hacia adentro, al intentar silenciar el ruido externo para escuchar el eco de tu Atman, te enfrentarás a la segunda y más brutal fase de esta guerra, la batalla interna. Las dudas comenzarán a corroer tus convicciones. ¿Es esto real? ¿Soy digno de esta verdad? ¿No será solo otra ilusión de mi mente? El miedo, esa sombra ancestral, se proyectará en cada rincón de tu ser. Miedo a perder tu identidad, miedo a lo desconocido que yace más allá de las fronteras del ego, miedo a la soledad de la soberanía espiritual. El enemigo común, el ego, te ofrecerá excusas, dilaciones, tentaciones para que abandones la disciplina, para que vuelvas al confort de la ignorancia. Te dirá que es demasiado difícil, demasiado radical, que estás perdiendo el tiempo. Los Upanishads afirman, el Atman es más sutil que lo sutil, más grande que lo grande, mora en el corazón de cada ser. Pero para acceder a esa sutilidad, debes despojarte de las capas gruesas de identificación. Es una confrontación directa con tu sombra, con todo lo que has reprimido, negado o temido de ti mismo. Verás cómo tus propios pensamientos, tus propios miedos, son los constructores de los patrones repetitivos que te atormentan. La percepción de que el universo responde a tu conciencia dejará de ser una bella metáfora y se convertirá en una responsabilidad abrumadora. ¿Y si eres tú quien ha creado este ciclo de sufrimiento? ¿Estás listo para asumir esa verdad sin caer en la culpa, sino en el poder transformador de la autorresponsabilidad? Te encuentras en un punto de no retorno. La guerra interna amenaza con consumir tu paz incipiente, con disolver tu sanidad mental. El ego te ofrece una retirada táctica hacia la ignorancia. Pero, ¿y si la única forma de ganar esta guerra no es luchando, sino rindiéndote a una verdad más grande que tú mismo? La pregunta resonó en lo más profundo de tu ser. ¿Y si la victoria en esta guerra interna no se gana luchando, sino rindiéndose a una verdad inmensurable? Esta es la paradoja final, la encrucijada donde el ego debe morir para que el Atman pueda renacer en su gloria. Aquí, en el clímax de tu confrontación, la alquimia final de la conciencia comienza. El sufrimiento, el plomo de tu angustia, está a punto de transmutarse en el oro puro de tu ser, purificado en el fuego de la disciplina consciente. Yogananda, el maestro de la autorrealización, comprendió la profunda simplicidad de la verdad. Él no ofreció complejos dogmas, sino herramientas directas para la experiencia de lo divino. Los Upanishads, al proclamar la identidad de Atman y Brahman, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, nos legaron no solo una filosofía, sino un camino de experiencia directa. La clave para desvelar esta verdad, para disolver las cadenas de Maya y el ego, reside en una práctica tan antigua como la conciencia misma, y tan poderosa que tu mente condicionada la ha subestimado por su aparente sencillez. El poder de las 7 repeticiones. No hablamos de una repetición mecánica, vacía. Hablamos de la repetición consciente, una inmersión deliberada en la esencia de tu ser. Esta es la práctica del 7 sagrado, una técnica que, con cada iteración, desmantela un fragmento de la ilusión y fortalece tu conexión con el Atman. Acto de alquimia, la disolución del ego a través de la repetición consciente. 1. La semilla de la verdad, Atman Japa. Elige una afirmación corta, un Mahavakya de los Upanishads o un mantra que resuene con la verdad de tu Atman. Puede ser Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, Sat Chit Ananda, existencia, conciencia,
bienaventuranza, o simplemente yo soy. Siéntate en silencio, cierra los ojos y con cada respiración repite esta afirmación mentalmente, con plena conciencia. No busques un resultado, solo siembra la semilla de la verdad. Con cada repetición, sientes cómo la identificación con el ego se afloja, cómo los pensamientos superficiales comienzan a disolverse. 2. La contemplación del vacío, Nirguna Dhyana. Después de cada repetición consciente, detente. Experimenta el breve vacío que se crea en tu mente. Este no es un vacío de nada, sino el espacio puro de la conciencia, el campo de Brahman antes de la manifestación. Es en este silencio, en esta pausa, donde la verdad del Atman se revela. Aquí no estás haciendo, simplemente eres. 3. La visión del observador, Sakshi Bhava. Al continuar con la siguiente repetición, visualiza que no eres tú, el ego, quien está repitiendo, sino el Atman puro, el observador silencioso dentro de ti. Eres la conciencia eterna que es testigo de todo, pero no está apegada a nada. Esta es la desidentificación. Con cada repetición, sientes cómo te separas del drama de la mente, del ruido del mundo, y te anclas en la inmutabilidad de tu ser real. 4. La liberación de los patrones, Karma Vinasha. Cada repetición consciente actúa como un rayo de luz que disuelve los patrones kármicos arraigados en tu subconsciente. Las 7 repeticiones no son solo un número, son la activación de un ciclo sagrado de purificación. Con cada ciclo, estás reprogramando tu mente, no con nuevas ilusiones, sino con la verdad inmutable del Atman. Estás rompiendo el guión antiguo, el voto inconsciente, el trauma ancestral. Esto no es magia, es la ciencia de la conciencia. 5. La expansión de la conciencia, Brahman Bhava. A medida que practicas, notarás una expansión sutil, una sensación de unidad. La distinción entre tú y el universo comienza a desdibujarse. Sientes que no estás separado, que eres parte de un todo glorioso. Esta es la experiencia del Brahman, de la conciencia cósmica de la que Yogananda habló. El tú que hace la repetición y el tú que experimenta la disolución se fusionan. Este proceso, esta muerte del ego, es algo que te acontece. No lo fuerzas, lo permites. El ritmo de tu narrativa interior se acelera a medida que la ilusión se desgarra y de repente se expande, se vuelve vasta y tranquila a medida que te asientas en la conciencia del Atman. Las 7 repeticiones se convierten en tu ancla, tu mantra, tu respiración consciente, tu puente hacia la realidad última. Es un compromiso, una devoción, una rendición activa. Qué verdad profunda, de esas que te causan escalofríos al pensar en ellas, te atreves a repetir y a hacer tu realidad, a pesar del miedo que te infunde dejar ir la identidad que conoces. Comenta abajo esa verdad que te llama a gritos. Tu alma, tu Atman, te está esperando al otro lado del velo. Has llegado al umbral de una nueva existencia. La alquimia final, la disolución del ego a través del 7 sagrado, no es un evento pasajero, sino el inicio de una transformación radical y silenciosa que se manifiesta en cada fibra de tu ser. El propósito de la repetición consciente no es solo alcanzar un estado místico momentáneo, sino anclar esa experiencia directa de la unidad en el tejido mismo de tu vida diaria. Este es el nuevo normal del alma despierta, vivir en el mundo, pero no ser del mundo. La voz de Yogananda resuena con la serenidad de quien ha experimentado la verdad. Los Upanishads no solo describen el Brahman, te invitan a ser el Brahman. Y cuando te rindes a la disciplina del Atman Japa, del Nirguna Dhyana, del Sakshi Bhava, el cielo toca la tierra y tu existencia se convierte en un testimonio viviente de la realidad última. ¿Cómo se vive, entonces, cuando se ha vislumbrado el Atman más allá de Maya? Primero, la paz ya no es un objetivo, sino el estado natural de tu ser. Ya no la buscas, la irradias. La ansiedad crónica,
Esa dor oculta abordada que antes te perseguía se disuelve no porque las circunstancias externas cambien, sino porque tu relación con ellas ha mutado. Los ruidos del mundo ya no penetran tu santuario interior. Observas el drama, pero no eres consumido por él. Sientes la quietud inquebrantable del Atman, que es la misma quietud de la conciencia cósmica. Es una paz que se ancla en la certeza de que tu esencia es inmutable e indestructible, como un lago profundo que no es afectado por las ondas de la superficie. Segundo, la claridad se convierte en tu guía infalible. Los patrones repetitivos que una vez fueron fuente de frustración y confusión, ahora se revelan como espejos cristalinos de tu conciencia. No hay más búsqueda frenética de señales divinas externas, porque entiendes que el universo no te habla, sino que responde a ti a través de la armonía y la resonancia. La repetición de los números, las sincronicidades, ya no son misterios, son confirmaciones. Son el lenguaje silencioso del Atman comunicándose consigo mismo, recordándote tu conexión intrínseca con el todo. Tu intuición se agudiza y las decisiones que antes te paralizaban ahora fluyen con una sabiduría innata, porque se originan en un lugar de unidad, no de dualidad. Tercero, la libertad se manifiesta en el desapego. Recuerda la vida antigua del tópico 1, donde te sentías atrapado en la búsqueda externa, persiguiendo validación o seguridad en lo material. Esa persecución era la esclavitud de Maya. Ahora, a través de la repetición consciente, has comenzado a desidentificarte del ego y sus necesidades insaciables. Comprendes que tu valor no reside en lo que tienes, en lo que logras o en lo que otros piensan de ti, sino en lo que eres, conciencia pura. Esto no te vuelve apático, sino soberano. Sigues actuando en el mundo con diligencia y propósito, Dharma, pero los frutos de tus acciones ya no te encadenan. Practicas el Karma Yoga, ofreciendo cada esfuerzo al divino, y así disuelves las semillas kármicas que antes generaban ciclos de sufrimiento. Esta es la vida de la testimonio iluminada. Tus ojos ven la misma realidad que antes, pero tu percepción ha sido transmutada. Ves la divinidad en cada rostro, la perfección en cada imperfección, el Brahman en cada manifestación. El mundo ya no es un lugar de pruebas aleatorias, sino un escenario sagrado, donde el Atman se despliega y se experimenta a sí mismo. No eres una víctima del destino, eres un co-creador consciente de tu realidad, alineado con la voluntad divina. La vulnerabilidad se convierte en fuerza, el miedo en compasión y la soledad en la profunda comunión con el todo. La repetición consciente de las verdades eternas no es un ritual vacío, es el latido del corazón de tu alma, un puente hacia la experiencia directa de la unidad. Has liberado tu conciencia de las cadenas de la ilusión, no por un esfuerzo titánico de la voluntad, sino por la gentil pero implacable rendición a la verdad de quién eres. Y en esta rendición, has encontrado un poder que supera cualquier fantasía de control. Has probado la nectarina de la verdad, has experimentado el cese del ruido, la disolución de las cadenas kármicas, la serena expansión del Atman. Te sientes completo, en paz, soberano. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación, esta profunda comunión con el Brahman, no fue para ti, o al menos, no solo para ti? ¿Qué pasaría si la paz inquebrantable que has cultivado, la claridad que has alcanzado, no fueran el destino final, sino un llamado, una preparación para una misión mucho más grande, una resonancia de tu conciencia con la conciencia cósmica que va más allá de tu propia experiencia individual? La jornada infinita del alma nunca termina. El despertar personal es un portal, no un destino. Para Mahansa Yogananda, al igual que los grandes rishis de los Upanishads, no solo buscó su propia iluminación,
Ellos se convirtieron en faros para la humanidad, en canales a través de los cuales la sabiduría eterna podía fluir para aliviar el sufrimiento del mundo. Tú, al desmantelar tu propia ilusión de Maya, te has convertido en un nodo de conciencia más puro, un punto de luz más brillante en la vasta red del universo. Ahora que has comprendido el poder de las 7 repeticiones para transformar tu propio ser, la verdadera pregunta se eleva. ¿Estás dispuesto a convertirte en un eco de la verdad para aquellos que aún están perdidos en el laberinto del ego y la ignorancia? Porque cada vez que una conciencia se ilumina, no lo hace de forma aislada. Esa luz se irradia, elevando la frecuencia de la conciencia colectiva. Tu paz no es solo para tu propio disfrute, es una vibración que armoniza el caos circundante. El universo, el Midonesiente, Brahman omnipotente, opera a través de sus partes. Y tú, Atman despierto, eres ahora un instrumento más afinado en la sinfonía cósmica. La liberación del miedo, la erradicación de los patrones kármicos en tu propia vida, no es un acto de egoísmo espiritual. Es el primer paso para convertirte en un agente consciente de la transformación global. Pero esta nueva responsabilidad no viene sin sus propios desafíos. Estás listo para dejar que la luz de tu Atman no solo ilumine tu camino, sino que también guíe a otros a través de la densa niebla de Maya, arriesgándote a ser incomprendido, a ser desafiado, incluso a ser rechazado por aquellos que aún se aferran a sus cadenas ilusorias. Si la pregunta del epílogo resonó en la profundidad de tu ser, si sientes esa inquietud sagrada que te impulsa a más, entonces has reconocido tu verdadera identidad. Eres más que un buscador, eres un faro, un precursor del despertar en un mundo que clama por la verdad. Tu viaje hacia el Atman no termina aquí. Apenas comienza una nueva fase. Ahora que has comprendido el inmenso poder de las 7 repeticiones para desmantelar la ilusión de Maya y anclarte en tu conciencia divina, tu misión se revela con una claridad inquebrantable. Tu deber, tu dharma, es no solo vivir esta verdad, sino compartir el mapa con aquellos que aún deambulan en la oscuridad. La liberación personal es el primer paso, pero la verdadera soberanía espiritual se alcanza al tender la mano, al mostrar el camino. Este canal, la voz del despertar inevitable, es tu refugio, tu campo de entrenamiento, tu comunidad de almas soberanas. Aquí, forjamos los mapas para la liberación, las armas para la guerra interior. Si estás listo para abrazar tu misión, si comprendes que el esfuerzo no es una opción, sino un privilegio, te insto a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal. Activa la campana de notificaciones, porque cada video que compartimos es una nueva lección, una nueva herramienta, una nueva chispa en el fuego de tu despertar. Únete a esta legión de almas que no buscan la comodidad, sino la verdad. Con cada suscripción, con cada campana activada, no solo estás eligiendo recibir más sabiduría, estás declarando al universo que estás listo para tu siguiente nivel de evolución, que estás listo para ser la voz de la conciencia que despierta a la humanidad. El camino está trazado. ¿Caminarás por él con nosotros?